XRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Buenas tardes, amigos Radio Escucha de Radio América. Bienvenidos a un nuevo programa de su programa Doble Vía, y en ausencia del coordinador de este espacio, Rodolfo Colindres Erazo, su servidor Ricardo Antonio Castillo estará con ustedes estos 55 minutos llevándoles un tema no político, pero sí de interés a la población, que es el tema económico. Y nada más que ver en estos últimos días el precio de los combustibles, así como el tipo de cambio que se ha dado en relación a la moneda nacional con el dólar. Y para eso hemos traído a la cabina de Radio América al coordinador de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el licenciado Rodulio Perdomo, para que nos amplíe sobre este tema tan complicado para la población cuando se habla de cifras o de números, y que nos pueda abordar este tipo de cambio que se está dando en este momento y también el impacto que va a dar en el bolsillo de la población de a pie. Esto en relación a los combustibles y también a la devaluación que se está dando o que se ha dado en los últimos días aquí en nuestro país. Y sin tanto preámbulo, pues saludamos a don Rodulio Perdomo, quien ya ha visitado esta radio varias veces. Y una vez más, don Rodulio, bienvenido acá a Radio América. Muchas gracias. Para mí es un placer radio, la forma como se discute, la profundidad de la discusión, no se logra siempre en otros medios, así que yo me siento muy bien porque no tengo ninguna restricción para decir lo que haya que decir para informar a la población. Para darle la verdad, porque ese es el logo de esta casa de radio. Y hay que informar a la población, sí, esconderle la verdad. Así que hablando ya en temas económicos, don Rodulio, importante que abordemos este tema del tipo de cambio. ¿Por qué se ha dado tan rápida o acelerada esta devaluación del empira ante el dólar? Y hay una preocupación, existe en la población, porque los empresarios han tenido reuniones con el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, y él ya les ha explicado con cifras por qué se ha dado esa devaluación en la moneda nacional, don Rodulio. Mire, yo creo que una cosa que de alguna manera debe servir para entender estos fenómenos económicos, monetarios, cambiarios, cuando nosotros hablamos de la devaluación de una moneda, hablamos de la devaluación de algo inerte. La moneda es un pedazo de papel o un pedazo. Pero para que la gente entienda, y no es mentira lo que voy a decir, cuando se habla de un país, lo que se está devaluando es el trabajo humano. El trabajo humano de los hondureños se está devaluando. A veces se devalúa 8 centavos a otro, otras veces 7. Y sorprendentemente en el año 2016, concretamente en noviembre, se devaluó 28 centavos. Y el martes se devaluó 24 centavos. Son en 330 hasta el día de hoy. Dos grandes devaluaciones, una de 28 centavos y otra de 24 centavos que tuvo lugar el martes. Entonces, uno tiende a preguntarse por qué. Y cuando uno se pregunta por qué, pues habrá que pensar que la fijación del tipo de cambio ha dejado de ser una fijación técnica y de repente ha adquirido matices políticos. Cuando digo políticos, quiero decir que cuando se toma la decisión del tipo de cambio, son personas, son seres humanos los que toman la decisión. Y esto es porque cada día que hay una subasta, se establece un piso y un techo
determina el tipo de cambio mínimo y el tipo de cambio máximo, los que le están diciendo a los compradores de divisas, a los bancos y a los importadores, que oferten en función de esa banda. Pero prácticamente lo que está aquí es que se está subastando el valor del trabajo hondureño. Se está subastando y no se está subastando para darle más valor al trabajo humano, sino para devaluar el trabajo humano, lo cual se traduce a la hora de la hora que los hondureños cada día ven desaparecer recursos monetarios de sus bolsas y ya el dinero que ganan vía salarial o por vía de algún pequeño o grande negocio, su poder adquisitivo va mermando, va mermando, va mermando. Entonces, no, el juego de la devaluación no es un juego de suma cero. Hay perdedores y hay ganadores. Los ganadores son los que reciben dólares, los exportadores, y diríamos que una porción de los hogares que recibe remesas, pero que le entregan lempiras. Y los perdedores seríamos todos los que ganamos en lempiras y que cuando vamos al supermercado, a la pulpería, las cosas que comprábamos ayer ahora están más caras. Las cosas que comprábamos el año pasado ahora no las podemos comprar. Entonces, este fenómeno diríamos que también genera mucha inquietud, muchas interrogantes, porque fíjese que le voy a dar un dato muy concreto. En los años 2005, 2006, 2007, el dólar estuvo a 18.90 y solo teníamos 2.500 millones de dólares en reservas internacionales. Hoy tenemos casi 5.000 millones de reservas y llegamos a 24.04. Entonces, ¿cómo es que teniendo más reservas internacionales devaluamos más? O sea, uno devalúa cuando tiene pocas divisas, ¿verdad? Porque devalúa para encarecer las importaciones y para abatar las exportaciones. Pero si usted tiene suficientes divisas, puede tener un tipo de cambio estable, como lo tiene Costa Rica, como lo tiene Guatemala. El quetzal ahorita no llega ni a 8. Entonces, nos hacemos esa pregunta porque nos jactamos de tener reservas internacionales para cubrir casi 6 meses de importaciones. Y en el año 2005, 2004 no llegábamos casi a 3 meses y algo. Y ahora tenemos suficientes reservas internacionales y nos vemos obligados a devaluar. Yo me pregunto por qué. Y quizás tal vez usted también tiene una pregunta similar a esa. Viniéndome al caso, don Rodulio, en este momento, ¿de cuánto es el valor real del lempira ante el dólar? Recuerdo de que usted tenía un análisis sobre ese tema. Sí, es que, mire, una cosa es el poder adquisitivo del lempira, es decir, la capacidad real de bienes, y la otra es el valor que tenía el lempira frente al dólar, que eran 50 centavos de dólar por cada dólar, y hoy llegamos a 4 centavos. O sea que de 50 pasamos a 4. Eso le da una pista de que la devaluación acumulada desde el 90 a la fecha es de más de 1000%. En relación o no, la primera asignación de divisas a la banca fue de 10 y después subió a 20. O sea que hoy del 100% de divisas, 20 la banca se los queda para 20%. hacer el 20%. Probablemente si se va entregando a la banca las divisas, es muy probable que la tasa de devaluación también vaya creciendo, porque la banca en Honduras y en muchos países también está metida en el negocio exportador. Es decir, los grupos banqueros están también siendo protagonistas en la exportación de bienes y servicios. Entonces, el de cambio debe estar salvaguardado por la autoridad de Banco Central. No estoy de acuerdo
liberalizar el tipo de cambio, que es la propuesta del Fondo Monetario. Exigencia, digo yo. La exigencia de ir liberalizando de cambio y que las fuerzas del mercado fijen el tipo de cambio. Yo diría, si damos una liberalización, así como dice la palabra, podríamos fácilmente 30 lempiras por dólar o 35, 30, porque los agentes económicos más poderosos se dan cuenta que pueden presar los dólares, guardar los dólares para provocar una devaluación mayor. Entonces tendríamos una tasa de devaluación con una multiplicación de conflictos sociales, de la delincuencia, de la violencia, porque quieras o no, el tipo de cambio es armonía social. Muchas de las personas dejan dientes porque los salarios que se pagan en Honduras cada vez son menos dólares. Y cuando usted va a comprar su refrigerador importada, y estufa y todos los demás. Entonces creo que el tipo de cambio es un elemento que debe manejar con criterios de economía política, sabiendo que el tipo de cambio también puede generar un proceso disruptivo de la sociedad. Es decir, la gente se puede hartar de estos procesos de estar devaluando el trabajo humano, que a la larga es descontento, oportunidades. Todavía el Banco Central tiene la potestad de tener o de liderar el tipo de cambio, ¿verdad? A pesar de este 20% que tiene la banca. Tiene la potestad del 80% de las divisas. Puede ser ya diciembre y va seguridad de la población. El resto de la población se le ve muy difícil vivir en un país donde no puede comprar porque no tiene los recursos suficientes. Entonces, nosotros insistimos desde FOSDE que el tipo de cambio es una forma de conocer, de saber si hay desde parte de los gobiernos una política de redistribución del ingreso, porque con la devaluación se empeora la distribución del ingreso. En palabras, los que tienen dólares ven multiplicar su riqueza y los que no tienen dólares, los que tienen lempiras, ven enflaquecer su patrimonio y sus capacidades. En el caso de estas personas que reciben las remesas aquí en nuestro país, en los bancos les preguntan, me imagino yo, si lo quieren en dólares o lo quieren en lempiras. ¿Qué es recomendable para ellos, para estos que captan las remesas aquí en nuestro país? Me imagino que la mayoría son personas pobres y lo primero que utilizan estas remesas es para consumo. Bueno, yo diría que la operación más segura está ahí en el banco. Obviamente hay un cobro de la comisión cambiaria. Al cambiarle hay una comisión. El costo del envío, que lo paga el que lo envía, y el costo de la comisión, que lo paga quien lo recibe. Y habrá que preguntarse si en la calle... ¿Cuánto es el costo de las dos transacciones? Allá el envío y la recepción acá. Fíjese que es bien variable si es a través de una agencia o de otra, pero creo que anda alrededor del 5% por cada $100, me parece. Pero está regulado por el Banco Central. ¿O por no, allá afuera no lo puede regular el ¿Acá? Banco Central. Aquí es la comisión cambiaria, pero creo que es el 1 o 5%. No es mucho. 1.5, no es mucho. Pero en todo caso, multiplicado eso por miles y miles, por 4.000 millones de dólares en remesas, sí es bastante. ¿Es bueno entonces para ellos que la pidan en lempiras o en dólares, don Rodolfo? No, es decir, usted me preguntó si qué es mejor, si ¿Sí? que lo reciban en dólares o que lo reciban en lempiras. Entonces yo la respuesta que le doy es, ¿cuál es el diferencial entre lo que le entrega el banco y lo que le pueden entregar en una casa de cambio o en un cambista informal?
que ha resurgido también el cambista informal. Hago esta pregunta porque el presidente del Banco Central aseguró de que, hablando de que el Empira está devaluando, la mayoría de personas piensan de que se está incrementando la apertura de cuentas en dólares. Y él manifiesta que no, que los hondureños seguimos confiando en la moneda nacional y que se mantiene los ahorros en empiras. Mire, el asunto es que por más que usted quiera ahorrar en dólares, cuando usted le dice al banco que le venda $500, le dice no hay. O venga mañana en la mañana y le vamos a vender $150. Es decir, el proceso normal de ahorrar en dólares significa tener acceso inmediato a la compra de divisas. Pero no, la mayor parte de la población no es que tiene excedentes como para ahorrar la mitad de su salario. Entonces, los que pueden ahorrar en dólares son los grupos sociales de mayores ingresos. Y lo hacen porque el dólar se convierte en una moneda refugio. Es decir, yo empecé ahorrando cuando el empira estaba a 20 lempiras por dólar y ahora que está a 24.04, mis ahorros han crecido más la tasa de interés que gana. Entonces, pero que la gente esté ahorrando en dólares demuestra de alguna manera que desconfía de que sus ahorros, una vez que los saca en lempiras, cuando los saca a comprar algo, han perdido poder adquisitivo precisamente por la devaluación. Y viendo este panorama, don Rodulio, en la economía de nuestro país, va a continuar esta devaluación de la moneda acelerada como se vio en el mes pasado o los primeros meses del año. Mire, yo he mencionado que el tipo de cambio es importante que sea manejado de manera técnica y no política. Usted recuerda que antes de las elecciones se dio una pequeña reevaluación. Esa pequeña reevaluación tenía fines electorales, es decir, como demostrarle a la población que el empira está ganando poder adquisitivo y dar la impresión que la cosa sería más o menos así, o sea que el empira se iba a reevaluar, se iba a reevaluar, se iba a reevaluar. Pasaron las elecciones y volvimos otra vez a la devaluación con este episodio de mayo, de la segunda devaluación más grande desde 1990 a la fecha. ¿Pero qué fue tan acelerada en este mes? Mire, ciertamente... el presidente del Banco Central siempre habla de los socios comerciales, México, Guatemala, que por ahí viene la devaluación de nuestro país por esta situación de la relación comercial, pero se vio bien acelerada en este mes de mayo. Mire, el problema que de fondo hay, que no es una cosa que tiene que ver así, de fondo hay un pacto para que Honduras esté devaluando alrededor del 5% interanual para poder competir. Es decir, esto es una exigencia de los exportadores, básicamente de los maquiladores, de que si le están devaluando el empira, ellos cada vez pagan su planilla con menos dólares. Entonces ganan más y son competitivos y pueden presentarse a los mercados, a diferentes mercados. Eso obviamente tiene un problema, de que el gran empresariado, el mediano empresariado, no ve necesario incrementar su competitividad por medios normales como es la adquisición de tecnología o la investigación y desarrollo para los procesos productivos. Entonces dice, yo no necesito comprar tecnología de punta, yo no necesito hacer porque como me están devaluando el empira, yo estoy pagando con lempiras devaluados, entonces siempre tengo un margen grande. Esto yo creo que ahora que se han endurecido la situación comercial de China con Estados Unidos, ha dejado de ser cierto. O sea, Estados Unidos está cerrándose al mercado chino. Entonces, ahí nos preguntamos por qué estos sobresaltos en el tipo de cambio. El resto de las exportaciones e incluso las remesas no han caído tanto. Que ver el impacto que se va a dar con los importadores.
porque esto va a venir al consumidor final. Las amas de casa se encuentran que en los supermercados andan unas personas etiquetando productos, o sea, encima de una etiqueta le ponen otra. O sea, los importadores están cambiando los precios de los bienes importados que ven para poder traer ese inventario el siguiente mes. O sea, de hecho, hay casos extremos de leche, medicamentos, cosas que costaban 1.200 lempiras, un medicamento pidió 600 lempiras en mes y medio. Y entonces la gente justifica, no, es por la devaluación. El empresario dice que es por la devaluación. Entonces, pero los importadores ya tenían estimado, de acuerdo al programa monetario del Banco Central, que iba a ser de un 5% la devaluación. Me imagino que ya tenían en el presupuesto de las importaciones de que se iba a dar esto. Porque lo hacen inmediato también el aumento. mire, el asunto es que la economía de mercado de Honduras no es una economía de competencia perfecta, es muy imperfecta. Entonces, si usted ejerce, entonces este líder es el que impone los precios. Entonces, los precios los va imponiendo en función de cómo se mueven los, cómo está el margen de ganancia acá y cuál es su costo financiero. Entonces, en una economía de competencia perfecta, habrían un montón de precios, 50 precios de esas varías, y uno diría, yo me voy por la más barata. Pero resulta que ese que es el líder es el principal mayorista. Entonces, él le pone el precio a una cosa y todos los demás ferreteros lo siguen a él, porque él es el que pone. Entonces, cuando eso ocurre, habla de monopolio, duopolio. Entonces no hay competencia de llamadas telefónicas y miles de oferentes. Entonces son pocos los oferentes y ellos determinan los precios. Ahora, ¿qué impacto va a tener ya a corto plazo, en mediano también, esta devaluación acelerada que se dio? El impacto inmediato, bueno, ya estamos viendo algunos, como usted dice, en algunos supermercados, pero los combustibles y la devaluación es una mezcla explosiva que hace subir el precio del transporte. El transporte público, los fletes, los taxis, los buses se van para arriba. bueno, anunciando un incremento de casi 7 lempiras en el taxi, creo yo, el pasaje del taxi, 7 lempiras. O sea, ese incremento va a venir a sufrir la población que utilizamos este transporte aquí en la capital. Claro, y de igual forma, los que venden repuestos automotrices están subiendo los precios ahorita de los repuestos para poder traer los repuestos del siguiente, manteniendo la tasa de ganancia. Entonces, esto es como una espiral. Y de igual forma, si el consumo de energía eléctrica es un componente de energía fósil, de inmediato viene el ajuste en las tarifas de energía eléctrica. Y como las llamadas telefónicas internacionales y todo el tema de Hondutel y de todos los servicios de cable, todo lo que está conectado con el exterior, el empresario dice, como estoy pagando más lempiras, por eso entonces hay que hacerle los ajustes al servicio de cable, a las llamadas telefónicas, a los problemas, pago más por la gasolina o que pago más por el taxi, sino que la matriz productiva es afectada por estos cambios. O sea que esa propuesta que han hecho en el Congreso Nacional de eliminar el pago en dólares sería muy oportuna en este momento, don Rodolfo. Sí, bueno, de hecho, la moneda nacional de Honduras es el empira. Como no hay un marco normativo fuerte en el país, eso hace que los vendedores de vehículos, los servicios de cable, colegios bilingües
gran parte de los agentes económicos, inmediatamente que se mueve el empira, también cambian ellos las primas de los vehículos, el servicio de cable, el costo del colegio privado. Todo se mueve en función de esa variable del tipo. Entonces, no es un juego de suma cero, sino que es un juego de ganar-perder. Hay quienes ganan, los exportadores. Hay quienes pierden, los que ganamos en lempiras y consumimos en lempiras. O sea, la única forma de no perder es que nos hicieran una indexación del salario de la población. Es decir, entonces los 10,000 lempiras de hace 5 años valían $300 y ahora valen 220. Se perdió. Entonces es un juego de ganancia para unos pocos y de pérdida para unos muchos. Ahora, desde el FOSDE, ¿qué análisis profundo han hecho en relación a este tema, don Rodulio, y qué recomendaciones le pueden hacer al gobierno, específicamente más al gabinete económico, sobre la devaluación que está dando? Mire, nosotros decimos una cosa bien sencilla: hagamos lo que hace Guatemala, hagamos lo que hace Costa Rica, hagamos lo que hacen los países que fijan el tipo de cambio según la teoría monetaria estándar. Si usted está subiendo las reservas internacionales, no necesita devaluar. Si sus reservas están cayendo, usted necesita devaluar. Pero en el caso de Honduras ha venido creciendo, pero bastante, desde 2.400 millones a casi 5.000 millones. Y parece que nos apartamos de las prácticas estándar en materia de fijación de tipo de cambio. Entonces le digo yo, invitemos al presidente a que vea lo que hace Costa Rica, a que vea lo que hace Guatemala, a que vea lo que hacen los países que sí siguen el tema de que el tipo de cambio se fija por oferta y demanda de divisas. No es una política, no es una fijación porque hay una elección de por medio, sino que es una cosa que tiene que estar al margen de todos esos elementos. También tenemos pendiente, don Rodulio, hablar sobre los combustibles, porque es otro tema que en este momento está afectando el bolsillo de la población aquí en nuestro país. Esto de acuerdo a la Comisión Administradora de Petróleo, la CAP, que se debe a los problemas geopolíticos allá en Siria, igualmente al rompimiento del acuerdo nuclear de Estados Unidos. Esto ha venido a impactar a que la gasolina superior acá en Tegucigalpa y creo que en otros sectores ya del país sobrepase los 100 lempiras por galón. ¿Qué ha visto, qué análisis ha hecho el FOSDE en este momento con relación al tema de los combustibles? Con los combustibles pasa algo parecido que a lo que pasa con la devaluación. Los ingresos fiscales de Honduras, sobre todo los relacionados con el comercio internacional, con las importaciones, con un tipo de cambio como el que está ahora, el gobierno capta más ingresos en lempiras. Solo me permite, don Rodulio, en este momento vamos a hacer un pase a nuestro compañero Ronnie Salinas, porque hay una conferencia de prensa en este momento en el Congreso Nacional. Ronnie. América, así es. Escuchamos al secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina. Apoyo y respaldo que estamos recibiendo por parte de ellos. Como ha sido de conocimiento, el día de hoy ha trascendido la presentación de requerimiento en la Corte Suprema de Justicia. Primero manifestar que como diputado, como hondureños, con el diputado Román Villeda, somos fieles creyentes en el Estado de Derecho de este país. Somos fieles creyentes en las leyes de Honduras. Somos fieles creyentes en esta Constitución de la República. Confiamos en el debido proceso. Confiamos en la justicia hondureña. Y también, y leería 2 artículos de la Constitución. El artículo 89
que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad competente. Y el artículo 94 de la Constitución de la República establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio. Como diputados, como funcionarios, representantes del pueblo hondureño, hemos expuesto este tipo de situaciones. Y como dicen nuestros pueblos, son gajes de... En esta causa que se ha presentado, con el diputado Román, estamos ya otorgando poder a nuestros representantes legales para poder establecer y presentarse a la Corte Suprema de Justicia con el respectivo personamiento, otorgamiento de poder, solicitando y se solicitaría a la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas o el día de mañana que nos tenga por personados, que nos tenga con toda la voluntad de someternos al juicio y al proceso legal, que se nombre el juez natural como lo establece el Código Procesal Penal del artículo 415, 16 y en adelante, y que no señale la respectiva audiencia de declaración de imputado. La causa por la cual se ha presentado el requerimiento es un hecho conocido, que hace un par de meses acudimos al Ministerio Público, diferentes diputados, más de 10 compañeros diputados, a personarnos de manera voluntaria para poder aportar medios probatorios, para poder rendir declaraciones y poder evaluar todo lo que nos solicitara el Ministerio Público. Es por el caso de la fe de rata. Y la fe de rata es un procedimiento legislativo de corrección, es un procedimiento legislativo de enmienda, es un procedimiento legislativo de rectificación que lleva a cabo este Congreso Nacional históricamente. Por lo tanto, en acuerdo con el diputado Román Villeda, que nos ha dado el espacio de poder hablar en nombre de los dos, poder ratificarle al pueblo hondureño que el día de hoy nos paramos con Román con la frente en alto, dándole la cara al pueblo hondureño por el cual somos electos en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque somos inocentes. Somos inocentes y creemos en la justicia, que el tribunal respectivo al cual se nombre desde la Corte Suprema de Justicia va a acreditar, va a resolver o va a manifestar que los que se equivocaron o los que no tenían la razón son otras personas que han presentado el requerimiento. Y el tiempo nos va a dar la razón, por Román, porque no hemos cometido ningún ilícito y no hemos cometido ningún delito. Y así como vamos a entrar a dar esta declaración el día de hoy con la frente en alto, así vamos a salir de cada audiencia en la cual nosotros acudamos a la Corte Suprema de Justicia. E igualmente, aprovechando la cobertura nacional que tenemos el día de hoy, mandarle un mensaje a la gente que ha depositado la confianza en nosotros dos, a todos los amigos del departamento de Ocotepeque, a todos los amigos del departamento de Valle, que hemos recibido cientos de mensajes y llamadas de nuestra gente preocupada. Le mandamos el mensaje que nuestra gente que confía en nosotros y nos tiene alta estima en nuestros departamentos, igualmente a nuestra familia, no se preocupe, porque este es un procedimiento al que está expuesto cualquier funcionario. Y somos inocentes, repito. Y a esa gente de nuestros departamentos les decimos, tanto de Ocotepeque como Valle, que aquí vamos a seguir en este Congreso Nacional representándolos de manera digna, trabajando por el bienestar, beneficio y desarrollo de nuestros departamentos y seguir colaborando y contribuyendo en los grandes temas que benefician al pueblo hondureño. No voy a contestar preguntas ni entrar en el fondo del requerimiento porque hasta el momento no conocemos la narración de los hechos y sí les digo que nos entienden. Nosotros con Román y nuestros apoderados legales nos vamos a defender en el juicio, en los tribunales de la República. Ahí vamos a descartar y desvirtuar todos los hechos por los cuales nos pueden o nos han sustentado este requerimiento fiscal. Así que les pido comprensión, sé que nos van a hablar durante el fin de semana, durante los próximos días, pero no vamos a dar más declaraciones sobre este tema porque será en los tribunales que vamos a acreditar y demostrar que nosotros somos inocentes. Y así también a ustedes, medios de comunicación, amigos de la prensa radial, escrita, televisiva, digital, como se le ha dado el día de hoy, una cobertura total en los medios de comunicación nacionales.
Asimismo, le pido a cada uno de ustedes que cuando termine este proceso, cuando termine este juicio, y que con Román salgamos con nuestra carta de libertad demostrando que somos inocentes, nos den los mismos espacios, nos den la misma cobertura y nos den siempre esa oportunidad de decir de que el tiempo le dio la razón a Román Villeda y a Tomás Zambrano porque son inocentes. Así que muchas gracias y esta es toda la declaración que vamos a hacer y será ya en el transcurso del proceso que vamos a determinar en lo que hablemos con nuestros representantes legales y vamos a continuar dando alguna declaración. Muchas gracias. Las palabras del secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, quien fue acompañado de miembros de la Junta Directiva del Poder Legislativo y diputados de la bancada del Partido Nacional en solidaridad con esta declaración, esta comparecencia que ha hecho el diputado Tomás Zambrano Molina y también el diputado Román Villeda Aguilar con relación a este requerimiento que ha presentado la Unidad Fiscal Especial, UPESIC MAXI, en la Corte Suprema de Justicia por tratarse de altos funcionarios. Se presentarán sus representantes legales el día de mañana en la Corte Suprema a pedir con amplitud los detalles del requerimiento y respetarán el debido proceso, creen en la justicia, señala el diputado Tomás Zambrano Molina. Es lo que podemos informar, compañero. Ricardo Castillo, con usted hasta la cabina central de Doble Vía en América Latina. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Ronnie Ismael Salinas por importante informe que nos ha dado desde el Congreso Nacional. Así que retomamos entonces el tema económico aquí en Radio América, continuando con el tema específico en este momento del incremento al galón de la gasolina superior, bueno, a los precios de los combustibles y específicamente a la gasolina superior, que ya alcanzó los 100 lempiras por galón. Don Rodulio Perdomo es el coordinador de investigaciones del FOSDE y avanzábamos ya, don Rodulio, con este problema que nos avecina incrementos en la canasta básica y así como lo informaba Radio América temprano también, la tarifa del transporte público. Creo que ya vienen esos aumentos y los de taxi están anunciando 7 lempiras el incremento del pasaje. Mire, yo estaba tratando de decirle cuando hizo esta noticia de última hora Radio América, le decía que con el combustible pasa algo parecido a la fijación del tipo de cambio. El tipo de cambio genera ingresos fiscales adicionales para el país. Y en el caso del combustible, cuanto más alto es el precio del combustible, más capta el gobierno, porque un porcentaje del precio en bomba es un impuesto que se cobra y que se hace grande, digamos, la captación de ingresos. Y otra razón por la cual le digo que tiene que ver, se parece mucho al tipo de cambio, es que hemos argumentado que a mayor reservas internacionales, menor necesidad de devaluar. Y aquí es al revés. A mayor cantidad de reservas internacionales, mayor devaluación. Y en el caso de los combustibles, igual. En el año 2008, el precio del combustible llegó a $98 el barril. Y el precio era 52 lempiras del galón de súper. Ahora en el 2018 llegó a $70, o sea que bajó en relación al 2008 y el precio ya subió arriba de los 100 lempiras. Entonces, la fórmula de determinación del precio final no tiene que ver con el precio internacional del barril de petróleo. O sea que esto demuestra por la captación de los ingresos fiscales a través del impuesto en bomba. Esto va aproximadamente
por cada galón de combustible que consumimos nosotros, 34 lempiras. En el caso de Super es el impuesto por haber comprado ese galón de combustible. En el caso del diésel es alrededor de 21 lempiras. Cada vez que usted compra un galón de diésel, 21 lempiras van para la caja fiscal. Entonces, lo que nos parece un poco extraño es que debiéramos pensar que hay una correlación. Sube el precio del barril de petróleo y sube el precio del combustible. Aquí baja de 99 a $70 y el precio del combustible es superior al que teníamos en el 2008. O sea que han habido cambios no tan sutiles en la fijación del precio de los combustibles y eso obviamente también es el elemento disruptivo, el elemento que pone a hacer ajustes a todos, a los taxistas, a los buceros, a los que hacen fletes, a los que venden productos que venden productos de consumo final, porque obviamente también ellos tienen que pagar fletes incrementados. En general, para todos, el precio de los combustibles empuja todos los precios. El gobierno, junto a la cadena de importadores y distribuidores, crearon una mesa para buscar alternativas de ahorro, viendo el incremento que está dando y que 2 semanas más, según las estimaciones, en el diésel. ¿Qué medidas debería de tomar los importadores, los distribuidores y el gobierno para ahorrar precio, igualmente implementar algunas medidas de ahorro? Mire, las medidas de ahorro son importantes y ya en el pasado se han utilizado. Recuerda el tema de las placas pares, las placas impares y toda esa cuestión, que generó obviamente algún tipo de malestar, porque no todo el mundo tiene dos carros en la casa como para estar cambiando, o 2 motocicletas para cambiar una, según sea. Pero en todo caso son medidas un poco extremas que en la medida que va subiendo el precio uno se va acercando y ve como factible eso. Pero también recordemos que en el pasado también teníamos fondos de estabilización. Los fondos de estabilización es como que ahorita que el precio, supongamos que el precio del barril de petróleo cae. Entonces, al caer el precio del barril de petróleo, la baja en el precio del combustible en bomba no es tan grande, pero el dinero se ahorra para cuando vengan los tiempos de vacas flacas en materia de precios de combustible, de tal manera que usted tiene un fondo que estabiliza, porque usted le diría al empresariado, ¿qué le parece si fijamos el precio del diésel a 60 lempiras, la super a 80 y la corriente a 70? Ese es el precio que va a estar todo el año y nosotros garantizamos porque tenemos un fondo de estabilización. Pero los fondos de estabilización se desprestigiaron porque también en algún momento fueron objeto de corrupción. No sé si recuerda usted que sacaban esos fondos. Pero eso es otro tema. El asunto es que Honduras no puede estar sufriendo pasivamente los vaivenes de los precios internacionales de combustible, de medicamentos, de lo que sea. Hay que hacer algo. Y ese algo es prepararse ante esas eventualidades. Sí, porque somos importadores, don Rodolio, y el precio siempre se incrementa. Y hablando de ese fondo, el ministro sectorial de Desarrollo Económico hablaba también de la creación de un fondo para mantener el precio de los combustibles, pero no lo hemos vuelto a escuchar si se ha estudiado o se ha analizado crear este fondo para poder desarrollarlo en este momento que ya se sobrepasó la barrera de los 100 lempiras por galón en la gasolina superior. Sí, bueno, de hecho, el tema es... ¿Y quién sería quien maneje también ese fondo para que no se haga lo que se hizo anteriormente? Sacar dinero y meterlo
Bueno, saber a dónde. ahora que están de moda los fideicomisos, tendrá que ser un fideicomiso para administrar esos recursos. Pero es una buena opción esa. Es una opción que vale. Otra opción que se ha ensayado en el pasado, cuando empezamos a generar incentivos para la generación de alcohol, de caña de azúcar, y la búsqueda de biocombustibles. ¿Se acuerda que hubo un boom donde decía que el piñón y se empezó a procesar incluso los residuos de la grasa que se utiliza en las comidas rápidas para hacer biocombustibles? Todas esas medidas se ven ahora como extremas, pero realmente son opciones para no parar el aparato productivo. Entonces, la primera medida es que el gobierno haga algo para estabilizar los precios, porque no podemos estar con este nerviosismo en los precios internos, porque ese nerviosismo también pone nerviosos a los agentes económicos, a la sociedad, y la gente está haciendo cambios de un día para otro, está cambiando los precios de los bienes. La población siempre se hace esa pregunta, ¿por qué el gobierno no baja el impuesto que cobra por galón? ¿Por qué? O sea, la fórmula, ¿por qué no buscan una alternativa de hacer algún cambio? Esa es la pregunta que se hace la población siempre. Mire, yo creo que aquí de nuevo, al igual que yo decía que era importante que las autoridades de la Banca Central hondureña se fueran a dar una vuelta por Guatemala y Costa Rica para ver cómo se fija el tipo de cambio allá, igual hay que recoger las mejores lecciones que se hacen en los países para ver de qué manera se formula el precio del combustible en los países vecinos, y para ver si nosotros no estamos cometiendo alguna injusticia al usuario final. Hagamos lo que los demás hacen y les ha dado resultado, pero no podemos estar, sube el precio de los combustibles y vienen los taxistas y se ponen en huelga porque no los dejan aumentar el precio de las tarifas, y estamos en esos eventos que generan mucha tensión, mucha inestabilidad. Entonces yo creo que es importante que Honduras recoja las mejores lecciones aprendidas de los países vecinos sobre formulación de precios, sobre fijación del tipo de cambio. Eso creo que uno sigue las buenas cosas que hace el vecino. Escuchaba quejarse algunos colegas de que el lunes ya no utilizaron la gasolina superior en sus vehículos, sino que habían utilizado o comprado gasolina regular. Los distribuidores siempre están pidiéndole al gobierno de que suba el octanaje de la gasolina regular para que la puedan utilizar y no puedan dañar el motor de sus vehículos. ¿Es factible que se cambie el octanaje o subirle el octanaje? He escuchado al ministro de Desarrollo Económico que contundente de que no van a hacer elevar el octanaje de la gasolina superior, porque el actual para él está bien. Mire, yo no tengo mayor conocimiento sobre esta facilidad o dificultad de cambiar los octanajes. Yo he escuchado declaraciones de ministros de Energía que recomiendan en estos tiempos hacer mezclas de gasolina superior y gasolina corriente, de la más ordinaria, pero no dicen que hay que pasarse a la gasolina de menos poder, porque esa es la que tiene el potencial de arruinar los motores. Entonces dice, mejor hacer mitad y mitad para que más o menos utilices el mismo presupuesto que utilizabas cuando el precio estaba estable. Pero es un tema que los técnicos debieran de darnos las mejores prácticas, qué es lo que hay que hacer. En este momento, en esa mesa que ha conformado el gobierno, ¿qué medidas a corto plazo? Porque ya está el precio de la gasolina superior arriba de los 100 lempiras, se debe tomar para darle un aporte a la población que lo utiliza. Mire, yo pienso que el tema se ha resuelto en países incluso desarrollados, transformando el uso del automóvil privado al transporte público, que obviamente eso implica
digamos, que la gente es invitada a dejar sus vehículos en casa y a utilizar el transporte público, llámese autobús, llámese tranvía, metro, ferrocarril. Obviamente en Honduras no tenemos metro ni tranvía, pero entonces diríamos, si existiese un buen sistema de transporte público, un transporte seguro, la gente del Luarque se vendría al centro a trabajar en ese transporte público y ese vehículo traería 60 personas en vez de que vengan 60 vehículos gastando combustible hasta el centro. Entonces decir, ¿cómo hago para generar cientos de transporte público para que la gente pueda verdaderamente llegar con seguridad a sus puestos de trabajo y regresar también a su casa? Entonces, si hacemos una encuesta y le decimos a la gente, ¿usted se montaría en un carro, en un bus de Luarque al Parque Central, arriesgándose a que lo asalten y que seguramente va a decir que no se va a arriesgar? Pero se pueden tener servicios públicos seguros que permitan que mucha gente ahorre, que gaste menos, porque si yo me vengo de Luarque acá todos los días, le aseguro que me gasto mis 140, 150 lempiras diarios en combustible. Y si me lo aseguran por 30 lempiras ida y vuelta, me estoy ahorrando 120 lempiras. Pero esas son decisiones que el gobierno tiene que tomar. Sí, son medidas a corto plazo. Son de corto plazo y hay que hacerlo. Pues, porque lo otro de prohibición de las placas pares o de las placas impares tiene un problema, pues que solamente afecta fundamentalmente a los que solamente tienen un solo vehículo con una sola placa. Entonces habrá que decir, este día dejo el carro y me voy en taxi o me voy en bus. Son pocas entonces las recomendaciones que hay para ahorrar combustible en nuestro país. Sí, o sea, realmente el combustible se caracteriza por ser un bien inelástico. Es decir, aunque cueste 50, 60, 70, 80, 90, 100, uno termina comprándolo porque no tiene sustitutos. Pero si existiesen alternativas de transporte, yo perfectamente me iría en un tranvía a mi casa, pero no hay. No iría en un metro, pero no hay. Me iría en un buen transporte público hasta mi casa, pero no tengo un buen transporte público hasta mi casa. Entonces, es ahí que el gobierno empezaría a crear líneas seguras de transporte público para que la gran masa de gente que se mueve todas las mañanas deje de gastar lo que gastaba. El Trans 450 sería una buena opción entonces. Sería una buena opción en el momento en que empiece a funcionar, ¿no? Pero creo que ahorita todavía están diseñando los autobuses que van a ser utilizados algún día. Pero será una opción que ya la usó Guatemala, ya la usó prácticamente toda Sudamérica tiene trans y funcionan muy bien. Ahora, ¿qué beneficio nos traerá esta nueva ley de hidrocarburos? Porque hemos escuchado a los distribuidores, a la cadena, pedirle al Congreso Nacional que la aprueben porque es necesario a nuestro país para la importación y la distribución. ¿Qué beneficio nos traería la aprobación de esta ley? Mire, no conozco el texto de esta ley. Lo que sí pienso es que sea una ley que permita la construcción inteligente de la estabilidad de precios de los combustibles. Porque una ley que habla de octanajes y hable de temperaturas y que hable de márgenes de intermediación, etcétera, pues sí es importante. Pero lo importante es cómo protegemos a la matriz productiva de esos vaivenes, de esos ires y venires de los precios de los combustibles. Y se puede hacer ciertamente a través de una ley que sea inteligente en poder de alguna manera capear los cambios bruscos en los precios internacionales. Para reunirse con el presidente del Banco Central.
Nosotros hemos tenido en los últimos tiempos diálogos con varios de los presidentes del Banco Central y no vemos por qué no debiéramos seguir conversando, porque a nosotros nos interesa Honduras, nos interesa la población, nos interesa la gente más pobre. Y no estamos para nada renuentes a intercambiar opiniones sobre estos temas que tienen un fuerte componente técnico y que últimamente se le ha agregado el ingrediente político, que es lo que creemos nosotros que es necesario que el Banco Central construya un domo para que estos ingredientes políticos afecten las decisiones ahí. Bien, muchas gracias al coordinador de investigaciones del Foro Social y Desarrollo, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Rodulio Perdomo, porque nos ha ampliado sobre este tema que tiene preocupado a la población y que esto vendrá a impactar en la economía y en el bolsillo de los hondureños. Así que muchas gracias por su atención y esperamos que para la próxima semana ya esté el director de este espacio, el licenciado Rodolfo Colindres Erazo. Así que muchas gracias por su atención y pasen buen día. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble